Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. En todos estos episodios, 41 ya con el de hoy, de lo que no os he hablado nunca es de música. Quizás porque la música en sí misma no se considera friki y parece que no tenga que ver con el friquismo, pero al fin y al cabo este blog son las memorias de un friki, y ese friki soy yo. Y la música hubo un momento en que formó parte importante de mi vida. Es evidente que la música me acompaña durante toda mi vida, aparte me viene de familia. Mi padre, creo que, no sé si os lo expliqué en algún momento, pues cantaba, mi tía cantaba, mi abuelo tocaba el clarinete. O sea, las raíces las tenía, pero la verdad es que musicalmente yo siempre he sido un poco petardo. Nunca había tenido un género en concreto, un género que me gustara. Tiraba más al rock y al pop, pero no me concretaba demasiado en ningún género. Había música que me gustaba y música que no me gustaba y punto. Esto solo lo varié cuando me empecé a entusiasmar por las bandas sonoras. Yo tengo muchísimas bandas sonoras porque, como por mi gran afición al cine, una manera de revivir las películas, de volverlas a tener frescas en la mente, es escuchando sus bandas sonoras. Hay fantásticas bandas sonoras, muchísimas de ellas, y directores como John Williams, como Danny Elfman, como Ennio Morricone, como muchísimos más. Hay montones de directores de bandas sonoras que hacen trabajos excepcionales con sus obras. Pero las bandas sonoras son un poco en realidad una especie de mezcla de todos los géneros. Está lo que es la banda sonora clásica, pero luego en el cine moderno sobre todo se han ido mezclando de todo, desde rock, pop, country, lo que sea. Sin embargo, hubo un momento en que sucedió algo que me hizo inclinarme hacia un género que hasta entonces pues simplemente me había pasado desapercibido. En 1980 el director John Landis presentó The Blues Brothers, conocida aquí como Granujas a todo ritmo. Creo que en algún vídeo ya os he hablado de ella. Esta película a mí siempre me había gustado. En el año 2005, para el cumpleaños de mi amigo Pablo, que es por estas fechas, es la semana que viene, estaba comprando los regalos porque celebramos varios cumpleaños juntos, comprando los regalos para varios de ellos, y aquel año me había inclinado por comprar DVDs de regalo. Y entonces, paseando por el Renat, buscando algo que comprar, me encontré con esto. La edición especial del 25 aniversario de Granujas a todo ritmo. Claro, contando que es una película que a mí me gustaba mucho, salí del FNAF con dos copias. Una para él, para Pablo, para dar su regalo, y otra para mí. La película la había visto varias veces, me gusta mucho, me la sé de memoria, pero aparte, la edición especial traía bastante contenido adicional. Traía, entre otras cosas, la película sin ningún corte, pero sobre todo traía un documental de cómo se hizo y otro documental sobre John Belushi. Y aquí hablaba mucho de blues y explicaba cómo John Belushi, que era sobre todo un rockero, incluso más heavy, se fue introduciendo en el género de blues hasta crear la banda de los Blues Brothers, que en realidad tocó y llegó a hacer conciertos al margen de lo que eran las películas. Y fue viendo este documental que me di cuenta de que, a mí el blues me gustaba mucho, de oír muchas de las músicas que a mí me gustaban, y que un género del que proviene mucha de la música moderna, porque del blues procede el rock y procede mucho del pop que hay actualmente, y muchas de las grandes bandas modernas de muchos géneros beben de las raíces del blues. Dije, hostia, quiero saber más de este género. Coincidió que mi amigo David Esbrí estaba por Estados Unidos de viaje y le pedí por favor a ver si me podía encontrar algún libro que hablara de blues. Y me trajo esta pequeña maravilla. De la clásica serie para dummies me trajo Blues for Dummies. Este libro, aparte de explicar la historia del blues, de traer un CD con algunos de los temas más famosos del blues, detallaba
todo aquel que era importante dentro del blues, nombre por nombre, explicando su historia, explicando su mejor canción y su mejor disco. Para alguien que llegaba sin saber prácticamente nada, como yo, fue una maravilla porque empecé a mirar, a conocer autores de blues, cantantes de blues, bandas de blues que no conocía, y a ir estudiando un poquito su historia y a ver algunos de sus discos y escuchar algunos de sus temas. Incluso me llegué a plantear estudiar un instrumento. Como yo vivo, como ya he dicho muchas veces, en un piso pequeño, cualquier instrumento un poco grande podía suponer un problema. Y el blues, uno de los instrumentos más típicos del blues, es la armónica. Entonces, precisamente por eso, por su tamaño, porque la puedes llevar a cualquier lado, porque vale, para animar cualquier fiesta, empecé a decir a pensarme en comprarme una armónica. Tanto lo dije, tanto lo comenté, que aquel año para mi cumpleaños, un grupo de mis amigos me regalaron una armónica. Me regalaron esta armónica, una Blue Harp de la casa Hohner, una de las casas más conocidas en fabricación de armónicas. Y me regalaron un manual para aprender a tocar armónica. Yo les dije que me comprometía a por lo menos intentar aprender a tocarla y que si podía, para el año siguiente intentaría tocarles alguna cosa con la armónica. Claro, estos manuales, el manual que me regalaron ellos para aprender a tocar, tienen muy buenas intenciones, pero la verdad es que me resultó bastante poco práctico. Intenté un poco y lo dejé rápidamente de lado. Pero un día un amigo me comentó que en una tienda de música había visto propaganda de alguien que daba lecciones de armónica de blues. Y pasé por la tienda, recogí las lecciones, me puse en contacto con el profesor y y así es como empecé a hacer clases de armónica. La verdad es que no tuve muy buena suerte, porque si bien es cierto que el profesor tenía una técnica que estaba bastante bien de enseñar armónica blues, la verdad es que me faltó un poco de que me enseñara canciones, que me enseñara a tocar en grupo. Él era mucho de enseñarte pequeños riffs de armónica, que son pequeñas secuencias de notas de armónica, que luego teóricamente con eso te puede ayudar a improvisar. Y eso está bien, o sea, está bien que un armonicista sepa eso, pero tendrías que saber los conceptos básicos. Y no sé, creo que me faltó algo. Estuve casi 2 años haciendo clases con él, y sí, desde luego, de cómo empecé a cómo acabé, no está mal, pero desde luego no podría ponerme a tocar cualquier canción de blues o ponerme a tocar con alguien que toque blues porque eso es un auténtico desastre. Mucho no se me ha quedado, pero... un auténtico paquete. Una de las cosas que pasan cuando aprendes a tocar un instrumento, aunque lo aprendas a tocar tan mal como yo, es que de repente reconoces ese instrumento en las melodías que escuchas. En músicas que antes habías escuchado y no le habías dado importancia, porque cuando escuchamos música, escuchamos el conjunto. No nos damos cuenta de los pequeños detalles que hay dentro. Mi amigo Ángel fue el que me enseñó a seguir música, instrumentos determinados dentro de una melodía. Pero claro, a la que tienes el oído un poquito entrenado a un instrumento concreto, por ejemplo la armónica, enseguida la distingues. Y ya no vuelves a oír la música igual. Siempre que oigas una armónica, la escucharás ahí. A mí me pasa con la armónica, instintivamente. Para otros instrumentos tengo que prestar atención. Lo puedo hacer, puedo llegar a conseguir, pues seguir a la guitarra, seguir a la trompeta, seguir a otros instrumentos, pero me tengo que concentrar para hacerlo, no lo hago de una manera natural. Me imagino que cada gente que es aficionada a un instrumento en concreto y que ha intentado tocarlo y que ha aprendido cómo suena, debe notar lo mismo con ese instrumento dentro de las melodías. Es una sensación muy curiosa que quien no ha sentido le es difícil de entender. Pero me estoy liando un poco con el orden de cómo estoy explicando las cosas. A ver, al parte del libro, otra de las cosas que descubrí es que había una serie de documentales que Martin Scorsese había estado detrás de hacer que se llamaban The Blues. Son 7 documentales hechos por 7 grandes directores, pues Martin Scorsese, Clint Eastwood y otros. Ahora tengo el pack completo, pero al principio me compré solo uno, que era Nostalgia del Hogar. En Nostalgia del Hogar, el hijo del antiguo dueño de Chess Record, uno de los sellos discográficos más famosos que hubo de blues, volvía a Chicago y visitaba los estudios y visitaba varios clubs de blues de por allí, explicaba la historia de su padre.
Y fue en este documental donde él entra en uno de los locales y está actuando una banda en vivo. Y de repente se oye... Oh, yeah. Era la voz de Coco Taylor. El local era el local de Coco Taylor y ella estaba cantando en directo. Me quedé fascinado con esa voz. Fue la primera cantante de blues de la que quedé prendado y de la que empecé a conseguir todo el material que podía. Recurrí al libro que me había regalado David, busqué sus mejores discos y empecé a escucharla como un loco. En las clases de armónica hubo un día, uno de los días que llegué, el profesor estaba despidiendo en la puerta al compañero que hacía clases antes que yo, y yo estaba esperando a que viniera, preparando la armónica y tal, y entonces encima de la mesa había una lista de nombres apuntados a bolígrafo. Y uno de los nombres que había era Coco Taylor. Cuando volvió, le dije, oye, ¿qué es esta lista de nombres de aquí? Esto es la gente que viene a tocar al Festival de Blues de Cazorla. Claro, de salida me enteré de que había un festival de blues en Cazorla, yo no tenía ni puñetera idea. Para no tener ni idea, no sabía ni por dónde caía Cazorla. Y claro, le dije, ¿viene Coco Taylor? Y me dijo, sí, viene Coco Taylor y vienen todos estos. ¿Y cuándo es? La semana que viene. Pues ya me veis, liarme la manta a la cabeza, por entonces ya había estado entrando en un foro que se llamaba La Taberna del Blues y había contactado con algo de gente y entonces me metí allí a ver quién iba a ir al Festival de Blues de Cazorla y cómo me podía mover para allí y tal. Y me acabé no me acuerdo si fue una semana, fueron 15 días, me acabé liando para ir, además con tienda de campaña, a Cazorla en pleno mes de julio, uno de los meses de julio más calurosos que se recuerdan de por allí, y con una tienda de campaña en un sitio que era un auténtico pedragal, pegarnos todo el tour de tren hasta llegar allí, que era toda la puta noche de tren, pero, hostia, disfruté muchísimo de aquel festival de blues, del ambiente que se vivía allí, y disfruté muchísimo del concierto de Coco Taylor, una mujer que por entonces era muy mayor, ahora falleció hace unos años, por entonces era muy mayor. Cuando la vi en el teatro en una entrevista en un meeting que hacía con la gente, con preguntas, y yo no veía que esta mujer pudiera hacer nada en un escenario porque estaba muy viejecita, pero madre mía, cuando llegó la noche y empezó a tocar en el concierto fue una auténtica barbaridad, menuda bestia. A Cazorla fui 2 años. Allí durante estos 2 años, aparte de Coco Taylor, tuve la suerte de ver, pues, por ejemplo, a Pinotop Perkins, un yayete de 98 años, de la banda de Muddy Waters, que vino a tocar su banda, y que, a pesar de estar muy mayor, el hombre tocaba el piano todavía y cantaba la más de alegre. Desgraciadamente también está fallecido. Una de las cosas que tiene ser aficionado al blues es que muchos de tus grandes ídolos ya no están para que puedas verlos y muchos se te quedan por el camino a la que no te das cuenta. También vi a James Cotton, a Johnny Winter, la banda de Muddy Waters, como ya he visto, y mucha gente más. El tercer año, en vez de irme a Cazorla, me fui a Hondarribia, otro festival muy chulo, un pueblecito del lado de San Sebastián, en Hondarribia, que también me gustó mucho. Era un ambiente un poquito más fresco que el ambiente que había en Cazorla, se estaba muy bien, también se comía de coña y también había grupos muy, muy buenos y disfruté bastante. Os pondré algunas fotillos por aquí para que veáis algunos de los grupos que vi. Y por supuesto también está el Festival de Blues de Barcelona, que en un principio yo conocí como el Festival de Blues de Nou Barris, porque la denominación que tenía y donde estaba ubicado, sigue estando ubicado en el mismo sitio, pero se le ha dado un poco más de potencia y ahora es el Festival de Blues de Barcelona, donde tocan grupos locales, grupos de España y te vienen también músicos de fuera y hacen un festival muy ameno y muy interesante. Barcelona, no nos podemos quejar porque hay varios locales donde se hacen jams de blues, donde gente puede ir a tocar y puede ir a escuchar cómo otra gente toca, normalmente un grupo lleva la jam y entonces van subiendo gente pues que toca la guitarra, que canta, que toca la armónica, que toca la batería, que toca el bajo, que toca lo que sea. Así fue como fui a parar al Jarlem Jazz Club, que era el primer local que me enteré que hacían jams de blues. Y allí conocí a Hernán Chino Serra, el que por entonces llevaba las jams de aquel local. Y al que he seguido desde entonces muchísimo, porque es un chaval que hace muchísimas cosas de blues. Aún el sábado pasado lo estaba escuchando en el Festival de Blues de Barcelona.
A lo largo de estos años he visto todas las actuaciones en conciertos que he podido de gente que ha venido de fuera, de músicos americanos o de músicos ingleses, y he visto a mucha gente de aquí y me he disfrutado mucho viéndolos trabajar y viéndolos crecer, por ejemplo como Chino, como ya os dije antes, que es un hombre súper polifacético porque te puede montar desde una banda, desde un trío pequeñito con una batería y un contrabajo y él nada más, en un sitio pequeñito, hasta montarte una big band como montó en el Apolo con el contrabajista que había empezado con él, que era Iván, un croata súper harto que maneja el contrabajo como si fuera casi una guitarra, una bestia en el escenario, y con toda una parte de viento que le da mucha más potencia a la orquesta. Entre otros muchos que me voy a dejar, pues he disfrutado mucho con Chus Blues y José Bulfinger, con Tota Blues y su banda, con Sister Marion, con Waham Boogie, con Predicador Ramírez y con muchísimos más. Buah, chicos, odio el verano, me cago en la mar. Menuda sudada que me estoy pegando. Bueno, ya está. Ha quedado esto un poco raro hoy, pero por hoy ya está. Ya sabéis, si queréis preguntar lo que sea, comentad, difundid, compartid, darle a me gusta, tal y cual, tal y cual. El sábado que viene, si no me he derretido, más. Adiós. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You